Hoy visitamos Paestum, antigua ciudad griega de Poseidonia o Posidonia. Es el nombre romano de una ciudad grecorromana en la región de Campania. Está situada a 40 kilómetros al sur de Palermo y a 50 de Pompeya. El sitio arqueológico de Paestum fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Estaba situada a unos 7 kilómetros de la desembocadura del río Silario. Paestum fue fundada por los griegos de Síbaris con el nombre de Posidonia, probablemente a finales del siglo VII a.C. Su prosperidad está atestiguada por los restos arqueológicos conocidos como los templos de Paestum y numerosas monedas que se han encontrado con el rostro del dios Poseidón. Fue una de las primeras ciudades griegas que cayeron en manos de los lucanos, quienes cambiaron su nombre a Paíston, cerca del año 390 a.C. En el año 335 a.C., el rey Alejandro de Epiro, tío de Alejandro Magno, se apoderó de la ciudad, que justo 4 años después volvió a manos de los lucanos. En el 273 a.C., Paestum se convirtió en colonia romana de derecho latino. Sus construcciones se han conservado bien gracias a que durante una época estuvieron cubiertas de marismas. Los templos de Posidonia se encuentran entre los mejor conservados de la civilización griega clásica. Entre ellos se destacan el de Ereo, o templo dórico de Hera, de mediados del siglo VI a.C., el templo dórico de Poseidón, el Neptuno de la mitología romana y dedicado en realidad a Apolo, de mediados del siglo V a.C., y el templo de Ceres, que en realidad estaba dedicado a Atenea. El más antiguo de los templos de Poseidonia, del siglo VI a.C., se dedicó a Hera, esposa de Zeus. En el siglo XVIII lo llamaron erróneamente la Basílica, identificándolo con edificio romano de uso civil. Posteriormente se descubrió la existencia de un altar a cielo abierto con inscripciones referentes a la diosa griega y pequeñas estatuas de terracota femeninas, ofrendas en su honor. El templo de Apolo fue construido a semejanza del Partenón de la Acrópolis de Atenas. Entre sus columnas se adoraba a Apolo, el dios del sol. En la parte central del complejo arqueológico quedan restos del foro romano, que se construyó en el lugar precedente del ágora griego. Las murallas de Paestum constituyen uno de los circuitos fortificados mejor conservados de toda la Magna Grecia, que recorren casi 5 kilómetros. En el área de la ciudad romana, además del Capitolium, se pueden observar ruinas importantes como el foro, el anfiteatro y los restos de muchos edificios religiosos. Al oeste de los templos corre la Vía Sacra, la calle de las procesiones, cuyo trazado data de la época griega. El desbordamiento del río Salso, que bordeaba la ciudad, convirtió buena parte de Paestum en una ciénaga. Las señales de su lento declive son evidentes e irreversibles en el curso de los siglos IV y V. Tras las destrucciones llevadas a cabo por los sarracenos en el siglo IX y los normandos en el siglo XI, el lugar fue finalmente abandonado. Del pequeño anfiteatro se conservan parte de las gradas y el pórtico. En él se representaban dramas y comedias.
el Bouleuterium, o lugar de reunión del consejo en las antiguas ciudades griegas. Aquí se debatían infinidad de problemas públicos que afectaban a Paestum. Situado en lo alto de una pequeña colina está el templo de Atenea, conocida como Palas Atenea, la diosa de la guerra, la civilización, de la justicia y la sabiduría. Fue una de las principales divinidades del panteón griego y una de los 12 dioses olímpicos. Los edificios de Paestum fueron despojados para la construcción de iglesias y palacios, y las ruinas fueron olvidadas hasta el siglo XVIII, cuando fueron investigadas por Felice Gazzola y Francesco Sabatini. En 1752, el rey Carlos VII, futuro Carlos III de España, ordenó construir una carretera hacia el sur, cuyo trazado atravesaba la antigua ciudad de Paestum, saliendo entonces sus restos a la luz. El Museo Arqueológico de Paestum conserva algunas de las obras más importantes del sur de Italia, así como los objetos hallados en las excavaciones arqueológicas de Paestum. El museo cuenta con una interesante colección de ánforas, monedas, estatuas, armaduras, tumbas y diversos objetos útiles y decorativos. La obra más importante del museo son los frescos pintados de la tumba del buceador, de finales del siglo V a.C., constituida por 4 lastras laterales decoradas con escenas de banquete. En la tapa está representado un joven que se zambulle en el agua. La escena simboliza probablemente el paso al más allá, único ejemplo de pintura griega de la Magna Grecia del periodo clásico, que es interpretado como el paso de la vida a la muerte, lo mismo que el salto del nadador al agua.